Sí, adelante. Listo, comenzamos. Muy bien. Muy buenas tardes a todos. Me presento. Soy estudiante de Derecho. Mi nombre es María Concepción Sánchez, quien tengo el gusto de moderar esta ponencia el día de hoy. A continuación, cedo el uso de la voz a la maestra Sandra Luz Castillo Hernández. Gracias, Connie. Bueno, en representación de la maestra Sandra Luz Castillo, les doy la más cordial bienvenida. ¿Quién es la presidenta de nuestro colegio? Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión titulada El Mundial de Fútbol 2026, que bueno, va a tener lugar en nuestro país. ¿Cómo prevenir violaciones a los derechos humanos? Ese es un tema de gran relevancia, ya que es un evento de talla internacional para el cual existen distintos aspectos que debemos poner atención en materia de seguridad, en materia de distintos ámbitos, para lo cual tenemos con nosotros al licenciado Dionisio Loza Cerda, quien es un estudioso del tema y abogado también con experiencia en derechos humanos. Y bueno, estamos muy contentos y agradecemos mucho su tiempo de preparación para la impartición de esta ponencia. Y bueno, cedo el uso de la voz a María Concepción Sánchez para que tenga el gusto de presentarle. Muchas gracias. Muchas gracias. Empiezo con la reseña. Abogado analista de políticas públicas, certificado como asesor jurídico de víctimas por el Gobierno del Estado de Nuevo León, con especialización en derechos humanos y derecho penal. Ha brindado acompañamiento jurídico a víctimas de violaciones graves a derechos humanos, incluyendo tortura, abuso de autoridad y detenciones arbitrarias. Como analista de políticas públicas, ha colaborado en el diseño y evaluación de políticas de persecución penal, administración de justicia y perspectiva de género. Actualmente concluye el máster en Administración Pública y Políticas Públicas del ISTEM y posee un diploma internacional en métodos cualitativos y enfoques participativos por la Universidad de los Andes. Se les pide a los asistentes de favor mantener sus cámaras abiertas y sus micrófonos silenciados. También, si tienen preguntas a lo largo de la sesión, levantar la manita para ceder el uso de la palabra. Gracias. Ah, Muchísimas también a gracias. que les... Sí, sí, Adelante, sí, adelante, ya puede perdón. empezar. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí. Ah, el día de hoy tenemos una audiencia multinacional. Tenemos personas de todos los rincones del país escuchándonos y viéndonos en este momento, y también personas de otros países. Tenemos aquí gente de Argentina, de Chile, de Perú, y de otros rincones del país, como principalmente Sonora, y, y también gente de Ciudad de México y bueno, obviamente de Monterrey también. Eh, el día de hoy, pues, vamos a estar hablando, eh, la clase de hoy, que es sobre cómo prevenir estas violaciones a derechos humanos que potencialmente podrían estar sucediendo en el marco del Mundial de Fútbol de este año 2026. No va a tener un enfoque tan jurídico. Esta presentación está enfocada más al público general. Más que un enfoque jurídico, le vamos a dar un enfoque práctico. Vamos a hablar un poco de cómo ha sido la experiencia de otros países cuando tienen eventos masivos y internacionales, y cómo eso afecta dentro en la política interna, en la seguridad, y especialmente en cómo eso da pie a que los estados cometan ciertos abusos. Vamos a hablar un poco sobre cómo ellos hacen eso, y cómo podemos defendernos también. Claro, la mayoría de las defensas de las que voy a hablar son válidas aquí en México, porque es el sistema jurídico que conozco. Sin embargo, existen sus equivalentes en los países de las personas
también nos van a estar oyendo el día de hoy. Así que bueno, eh, permítanme, les comparto la pantalla para empezar a ver. Muy bien, ya todos están viendo, ¿verdad? Ok, perfecto. Muy bien. Eh, Antes que nada, pues agradezco enormemente al Colegio de Profesionales Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos por esta oportunidad para presentar el día de hoy este tema, sobre todo porque los derechos humanos es algo que me apasiona, sobre todo más y más aún cuando estamos hablando de aplicarlos ya a la vida real, a algo concreto, algo que posiblemente y ojalá no tengamos que usarlo, pero posiblemente lo vamos a tener que usar en su momento. Muy bien, este es el índice. Vamos a analizar, primero vamos a ir a unos conceptos básicos, luego una pequeña introducción para ver cómo está el contexto mundial en este momento, especialmente de los tres países que son los que van a tener, en los que va a tener su sede este mundial, México, Estados Unidos y Canadá. Eh, este, y luego vamos a irnos a cómo le fue a otros países. En este caso, tomé como ejemplos China, Brasil, Rusia y Qatar, por ser más cercanos y porque coinciden en muchas cosas con la situación actual de México. Luego vamos a hablar un poco sobre cuál es el modus operandi que hace el Estado. Y lo digo así, modus operandi como cuando hablamos de derecho penal, porque en efecto son delitos, son actos que tienen su forma de operar eh, para que el infractor quede impune. En este caso el infractor es el Estado, pero sigue siendo un actor que puede ser, eh, eh, que se le puede indilgar responsabilidad penal. Luego nos vamos a la parte buena, que son los medios de defensa. Vamos a ver cómo funcionan las comisiones de derechos humanos, al menos aquí en México, cómo es su procedimiento. Vamos a hablar un poco del habeas corpus. ¿Qué es el habeas corpus? Bueno, lo vamos a ver en ese momento. Y uno que es muy interesante, el amparo en México, el amparo en términos del artículo 15. Ese, ese es muy importante y es una herramienta muy útil. De hecho, les puedo comentar que yo en lo personal perdón, he interpuesto amparos bajo ese término, bajo los términos de ese artículo, y he tenido muy buenos resultados. Muy bien, vamos a empezar. Primero hay que hablar de dos conceptos. Los derechos humanos, creo que todos tenemos un concepto general de lo que son los derechos humanos. Eh, la gente que no está familiarizada con los conceptos jurídicos, incluso, eh, pueden saber perfectamente que los derechos humanos son derechos con los que nacen las personas. Si por el solo hecho de ser un ser humano, tú ya tienes un conjunto de derechos que pueden o no ser reconocidos por autoridades, personas o por el Estado, pero que son reclamables, ya sea eh, porque sean derecho vigente o no, dependiendo de la jurisdicción de la que estemos hablando. Al menos en México, a partir del año 2011, todos los derechos humanos incluidos dentro de los tratados internacionales que ha firmado México son derecho vigente. En otros países funciona diferente. Por ejemplo, en Argentina, cuando se firma un tratado, ellos incluso le pueden hacer anexos a ese tratado que firmaron de manera unilateral. Eso es algo impensable en México, pero en Argentina eso es común. Y de hecho, en alguna ocasión se utilizó eso como argumento en contra de la legalización del aborto, porque ellos lo habían incluido como un anexo dentro de un tratado internacional que habían firmado. Bueno, en México no hacemos eso, pero eh, lo que sí es verdad es que en México
La Constitución tiene primacía por encima de los tratados, y cuando un tratado establece algo que contradice directamente a la Constitución, al menos de acuerdo con la Suprema Corte actual, eh, persiste la Constitución, persiste la palabra de la Constitución por encima de lo que diga el tratado. Y eso es un hecho cuando hablamos, por ejemplo, del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa, que en otros países sería una aberración legal, pero en México es perfectamente común y hemos utilizado la lucha contra el narcotráfico como excusa para no modificar eso. Pero bueno, es el concepto de derechos humanos. Ahora tenemos que hablar de este segundo concepto porque es muy importante para lo que vamos a ver ahora, el sport washing. ¿Qué es el sport washing? Es cuando un gobierno, bueno, en este caso un gobierno, utiliza un evento deportivo internacional, como lo son las Olimpiadas o como son los mundiales de la FIFA, para desviar la atención de un historial deficiente en, en la garantización de los derechos humanos, así como escándalos de corrupción dentro del gobierno. Esto es, este concepto, a pesar de que aquí vamos a hablar de deportes, no es únicamente de deportes. De hecho, otro tipo de eventos internacionales, como por ejemplo en Europa, Eurovisión, eh, es un evento internacional de todos los países de la Unión Europea y también de otros, no solamente los que son miembros de la Unión, participan, y ha sido una plataforma en la cual países que tienen problemas en cuanto a su política internacional, como lo es, por ejemplo, Israel, han utilizado esa plataforma para hacerse un lavado de imagen. Pero bueno, a Israel, por ejemplo, no le ha ido muy bien en Eurovisión en ese sentido. De hecho, algunos países el año pasado no quisieron participar en Eurovisión porque se negaron a negarle el acceso a Israel. Entonces, Rusia hizo su propio Eurovisión, nomás que ellos lo llamaron Innervisión. Bueno, este, así es como el gobierno ruso se quiso lavar su imagen, ¿no? Bueno, eso en pocas palabras es el sport washing. Es desviar la atención, es buscar la forma de que la gente esté hablando de otra cosa, que no sean los problemas que tiene el gobierno y que no sean los aquellos actos malos de los gobiernos que pudieran hacerlos rendir cuentas en el futuro o que pudieran afectar la imagen política. ¿Cuáles son las características del sport washing? Bueno, la primera es esa urgencia de mostrar éxito. Ellos tienen que mostrarse como un país exitoso, limpio, ordenado, que es capaz de llevar un evento internacional sin tener problemas, lo cual no es cierto porque ningún país, ni siquiera los países más desarrollados que han sido sede de eventos mundiales, han tenido nunca, nunca ha pasado que no tengan ningún incidente relacionado con eso. Número dos, la suspensión práctica de los derechos. ¿Por qué? Porque como es un evento mundial, se toma como si fuera la excepción de un montón de cosas y muchas veces esas excepciones incluyen los derechos de los ciudadanos, lo que no debería de ser, pero lo hacen. Tercero, una falta de rendición de cuentas. Simplemente la prensa elige olvidar o elige ignorar ciertas cuestiones para no hablar de eso y al final del día, cuando ya se acabó el evento deportivo, son cosas que nunca pasaron y entonces nadie pide que se den explicaciones ni que, ni que se, eh, ni que se rindan cuentas, a pesar de que los gobiernos, por el hecho de haber sido la sede de un evento internacional, deberían rendir cuentas, por lo menos ante los organismos internacionales, pero sobre todo con sus gobernados, ¿no? Y por último, y está relacionada con la anterior, la complicidad de los organismos deportivos internacionales. Esto lo vamos a ver más adelante, pero la FIFA, por ejemplo, ha tenido un papel súper importante
para blanquear a los países donde se realizan los mundiales. El ejemplo más cercano es lo que hizo en Estados Unidos con este señor naranja que ven aquí, el infame Donald J. Trump, presidente de los Estados Unidos, que recibió un premio que no existía antes. Es el primero que, que la FIFA hace, el premio FIFA de la Paz, para compensar su pequeño y débil ego, para que pudiera sentirse reconocido porque no le dieron el premio Nobel de la Paz que él quería. Entonces la FIFA apoyó a Donald Trump porque saben que es el país más grande donde van a tener su sede este año, y decidieron darle este premio ficticio. Y bueno, aquí lo pueden ver, dos imágenes donde reciben eso. Eh, ¿qué podemos interpretar de esta acción que realizó la FIFA? Bueno, en pocas palabras, que a la FIFA no le importan los derechos humanos, no le importa realmente la paz, o no tienen realmente responsabilidad social. Son parte de un sistema que blanquea activamente a los países donde son sede. Y bueno, no hay mejor ejemplo que este, porque justamente le entregan a Donald Trump este premio en medio de un montón de problemas internos que si sucedieran en cualquier otro país, provocarían que Estados Unidos quisiera intervenir en esos países para llevar la justicia y la paz a esos territorios. Pero no, en este caso esto no está pasando en el Medio Oriente o en algún país de Latinoamérica. No, eso está pasando en Estados Unidos, específicamente en Minneapolis. En la primera imagen, de la izquierda, vemos una fotografía de cuando fue el asesinato de Alex Pretty, que era un enfermero, y que su único horror fue grabar con su celular mientras un agente del ICE, que son los agentes de aduanas en Estados Unidos, pero que Donald Trump ahora los tiene como una fuerza paramilitar y las despliega en las ciudades donde la gente no votó por él. Bueno, Alex Pretty cometió el error de grabar a un agente del ICE mientras estaba haciendo su redada y atemorizando a la gente. Este agente del ICE empujó a una mujer. Alex Pretty ayudó a esta mujer y se interpuso en contra de la gente de ICE. Y en ese momento empezó un forcejeo y le dieron 5 balazos en defensa propia. Esa es la frase que usaron. Five defensive shots. Que bueno, no soy experto en defensa personal, menos en defensa personal con armas, pero yo creo que no necesitas 5 balazos para defenderte, y menos cuando son 6 sujetos contra uno solo. Bueno, ese solamente es un ejemplo. Antes de eso, sucedió, como vemos en la imagen de la derecha, es un fotograma del video del asesinato de René Good, que era una madre de familia. Eh, Ella llevaba en el coche en el que fue asesinada los peluches de sus hijos, porque son niños de edad preescolar. Y como tuvo una discusión verbal con agentes del ICE, eh, la discusión escaló demasiado, pero escaló por culpa de los agentes, no por otra cosa. Y porque de nuevo, estaban siendo grabados por otros ciudadanos. Y le dieron 3 balazos directamente a la cabeza a la señora Rennewood. Eh, Estos solamente son 2 casos, pero el ICE ha asesinado, si no me equivoco, ya asesinó unas 16 personas en Estados Unidos. Al menos de manera oficial han sido 16 personas, y una cantidad incontable de heridos, y una cantidad todavía más grande de personas que han sido atemorizadas al grado de no poder continuar viviendo en los barrios donde vivían. Se han visto forzados a desalojar, se han visto forzados a veces a no salir de sus casas, o sea, lo contrario, porque
tienen miedo incluso de salir a la tienda y toparse con agentes del ICE que el único perfil que buscan para arrestar a una persona es que se vea o que parezca extranjero, lo cual pues es un criterio completamente fuera de la ley. Ni siquiera en Estados Unidos es legal lo que está haciendo el ICE, pero de todas formas lo hace. Y mucho ojo aquí porque, de hecho, en Argentina, el presidente de allá, que es súper fan de Donald Trump, está queriendo hacer lo mismo con su propia policía de anti-inmigración, solo que en este caso es en contra de migrantes, principalmente migrantes bolivianos. De nuevo, el perfil racial y, y solamente por parecer o sonar como extranjero. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque esta forma de actuar es muy parecida a cómo han actuado otros países cuando han sido sedes de eventos internacionales deportivos. Vamos a hablar primero de China. Los Juegos Olímpicos de China en el 2008. eh, cuando, cuando fue Beijing la sede de los Juegos Olímpicos, eh, una cuestión que resaltó mucho ahí fue el Tíbet. Hay que recordar que China tiene la política de una sola nación. Cuando ellos hablan de una sola nación, se refieren a que la China que nosotros conocemos, que es la República Popular de China, eh, es el país de China que ellos reconocen, pero no es todo el país. Para ellos, China es también otros territorios que antes solían ser de China, pero que por distintas razones se escindieron o fueron tomados por otras potencias mundiales, como por ejemplo Hong Kong, que por mucho tiempo estaba bajo dominio británico. Actualmente están en un punto de transición en el cual Bretaña ya está cediendo Hong Kong por completo a China. Y también está el caso de Taiwán, que algunos países, bueno, la mayoría de los países lo toman como un país independiente. De hecho, Taiwán no se llama Taiwán, realmente se llama República Democrática de China. Tiene un nombre muy parecido a la República Popular de China, pero es diferente. Y este, tienen su propia presidenta y tienen su propio Congreso, etcétera, los cuales no son reconocidos por el gobierno de la República Popular de China, lo cual, bueno, los lleva a tener una serie de conflictos internacionales entre países que reconocen o no reconocen ciertos territorios. Uno de esos territorios que reclama China es el Tíbet. Sin embargo, muchos tibetanos tienen un deseo de separatismo porque ellos no se consideran parte de China, sino que tienen una propia identidad tibetana que es independiente de, de lo que, del concepto de el país de China. Bueno, algunas de las medidas que tomó el gobierno chino en su momento para, según ellos, pacificar el país o más bien ordenar al país para que se viera que China era un país lo suficientemente fuerte para llevar un evento internacional, fue la ampliación del uso de la detención administrativa punitiva. Eh, en México, por ejemplo, no tenemos eso, o sea, las detenciones administrativas son meramente administrativas. Para nosotros no puede haber una detención administrativa punitiva porque lo punitivo es exclusivamente penal. Y eh, para que me entiendan, en una detención administrativa punitiva, no necesitan eh, pasar por un juicio antes de ser castigados, porque es una sanción administrativa. Entonces, aquí en México no te pueden retener más de 72 horas por un tema administrativo, pero en China eh, esas penas pueden aumentar hasta 20, 30 días, lo cual es bastante excesivo.
Pero es que además, las sanciones administrativas pueden ir por dos lados, y estos son dos temas que fueron punta de problemas en cuanto a la garantización de los derechos humanos en China durante los eventos olímpicos de Beijing del 2008. La que ellos llamaban reeducación mediante el trabajo, o RTL por sus siglas en inglés, y la rehabilitación forzosa de drogadictos. Suenan bien en teoría, ¿no? Uno esperaría que si una persona es problemática y causa problemas a las personas, a sus vecinos, etcétera, o es alguien que genera daños a la propiedad pública, pues qué mejor que ponerlo a trabajar en algo para que pueda rehabilitarse y pueda reeducarse, ¿no? O las personas que consumen drogas y que no tienen el pleno control de sí mismas, pues hay que ayudarlas a rehabilitarse, pero no. Eh, Eso solamente son excusas, porque de nuevo, como les expliqué, cuando se trata de una detención administrativa, no tiene que haber un juicio. Entonces, realmente no tiene que haber el gobierno no está obligado a demostrar que en efecto eres un drogadicto o que en efecto mereces ese castigo. Así que la mayoría de los que eran detenidos por la reeducación mediante el trabajo y la rehabilitación forzosa de drogadictos eran personas que no eran ni problemáticas ni drogadictas, sino simplemente eran activistas por los derechos humanos o periodistas. Y a veces, aunque en menor medida, rivales políticos del Partido Comunista Chino, que si bien en teoría en China está permitido que existan eh, otras ideas políticas, además de las del Partido Comunista. En la práctica, muchas veces el gobierno chino les hace la vida de cuadritos, les hace la vida muy difícil a las personas que no están alineadas con su ideología. Un ejemplo fue eh, un poco antes de que iniciaran los Juegos Olímpicos, eh, sucedió esto, que 69 académicos chinos, entre ellos un economista y un profesor de derecho, que se llama He Weifang, solicitaron la abolición del RTL, que es la reeducación mediante el trabajo, porque precisamente eh, él explicaba que la gran mayoría de las condenas eran injustas, porque no había ni siquiera la intervención de un abogado defensor a favor de las personas acusadas. De nuevo, porque como, como los chinos explicaban, estas son detenciones administrativas, no penales, así que no tenemos que llevarlos ante un juicio y por lo tanto no tenemos que darles un abogado defensor. Pero ellos solicitaron esta abolición porque intrínsecamente el sistema no funcionaba para lo que se supone que debía de funcionar. Pero bueno, en realidad sí, porque lo que querían era darle un uso político a, a a la medida. Bueno, miren, aquí tengo el problema de que no puedo reproducir este video, pero vamos a, voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a compartir otra pantalla. Permítanme un segundo. Ah, ay, ay, no, ese. Una ligera advertencia, este video tiene imágenes un poco fuertes en cuanto a violencia y un poco gráfica, ciertas imágenes. Un activista de Reporteros Sin Fronteras irrumpe con gritos y con una bandera durante el discurso en Olimpia del presidente del comité organizador de los Juegos de Pekín 2008. Lo que más se temía al gobierno chino ha ocurrido en la ceremonia de encendido de la antorcha olímpica cerca de la ciudad griega del Peloponeso. Tras la ceremonia, los incidentes se han sucedido en Grecia. Manifestantes pro-tibetanos han sido detenidos por la policía cuando pedían el boicot a los Juegos Olímpicos en China. En Nepal y en la India también continúan las protestas.
La ceremonia se ha celebrado en el recinto arqueológico de Olimpia, cuna de los Juegos hace 2.800 años, con una seguridad sin precedentes. Los Juegos, ha dicho el presidente del COI, deben tener lugar en paz. Una paz alterada durante el discurso del representante chino, cuando 3 activistas de Reporteros Sin Fronteras burlaban el cordón policial y uno de ellos exhibía una bandera con los aros olímpicos como esposas para pedir el boicot de los Juegos por la represión policial china en Tíbet. Mientras, este tibetano también denunciaba que Pekín tiene las manos manchadas de sangre, antes de ser detenido mientras cantaba consignas antichinas cerca de Olimpia. El acto culminaba con la entrada en el templo de Hera de 22 mujeres ataviadas como las sacerdotisas griegas y el encendido de la antorcha olímpica, que iniciaba un recorrido neutralizado ya en el primer relevo por estos manifestantes que intentaban secuestrarla. Otra llama tendrá como destino la cima del Everest, una decisión inaceptable para los independentistas tibetanos, algunos con protestas tan imaginativas como esta y otras brutalmente reprimidas como esta en Katmandú por la policía nepalí con 250 detenidos, mientras Pekín amenaza con reeducar en campos de trabajo a los que revendan entradas de los Juegos. Bueno, ahí tienen el ejemplo de un poco de lo que estuvimos contando hace un momento, ¿no? Es decir, eh, permítanme un segundo. Ya estamos acá. Eh, Eso es lo que estábamos viendo, un poco, ¿qué tanta diferencia hay entre lo que actualmente está haciendo Estados Unidos dentro de su propio territorio con lo que estaba haciendo China en ese momento? Igual había detenciones arbitrarias, igual había represión policial brutal en contra de manifestantes, igual había, bueno, aquí lo único que falla es el perfilamiento racial, ¿no? Porque eh, este perfilamiento era más político y más en contra de protestas concretas, pero el nivel de violencia es más o menos la misma y el nivel de detenciones arbitrarias es básicamente lo mismo. Entonces, de nuevo, es la utilización de este evento internacional como una excusa, lo cual nos lleva al siguiente caso, que es el caso del Mundial de la FIFA de Brasil 2014, donde también hubo una serie de acciones muy cuestionables de parte del gobierno brasileño, que en ese momento la presidenta era Dilma Rousseff, pero no hay que olvidar que Brasil, así como México, es una república federal y que donde se concentraron las violaciones a derechos humanos fueron dentro de el estado de Río de Janeiro y de la propia ciudad de Río de Janeiro, la capital, que ambas eran de partidos distintos a los de Dilma Rousseff. Entonces, esto no fue exclusivamente culpa del gobierno federal. Aquí hubo culpa de otro partido político, un partido político de centro que, bueno, en este momento no lo recuerdo, pero era opositor al de Dilma Rousseff, que es el Partido de los Trabajadores de Brasil. Bueno, entre el 12 de junio y el 13 de julio del 2014, el, la FIFA eh, llevó a cabo este Mundial de Fútbol en Brasil y mientras todo el mundo estábamos viendo a través de nuestras pantallas de televisión los juegos de fútbol, eh, adentro del país estaban sucediendo un montón de acciones cuestionables. Aproximadamente 250.000 personas, si no me equivoco, sí, fueron desplazadas en todo Brasil por las distintas obras relacionadas con el Mundial dentro de las 12 ciudades en las que se llevaron a cabo en distintos estadios. Eh, Esto motivó la remoción forzada de residentes, especialmente de las favelas. Las favelas son esos barrios de bajos recursos que están en Brasil, pero especialmente en la ciudad de Río de Janeiro. Y más concretamente, en, en esas favelas y durante ese año 2014, la policía, la policía de Río de Janeiro
reconoció 241 muertes a manos de sus propios policías en contra de ciudadanos. Esas son las muertes reconocidas, pero sabemos que este tipo de cifras no suelen ser las más transparentes ni claras en ese sentido. La mayoría de las protestas fueron enfocadas al gasto público enorme que, que se llevó a cabo y y que obligó a recortar gasto público de otras cosas que eran más importantes, como la salud pública. Por eso una frase que se hizo muy popular en ese momento fue esta que podemos ver aquí en la pantalla, que se traduciera como si la copa, o una copa sin el pueblo hará que yo regrese a las calles de nuevo. Básicamente, más o menos así se traduciría. Y se creó un comité, el Comité Popular de la Copa, que era para promover estas protestas y tratar de obligar al gobierno a que gastara en lo que sí necesitaba la gente en ese momento. Tampoco hay que dejar de mencionar que la aldea indígena de Maracaná fue desalojada sin previo aviso del estadio del Maracaná. El estadio conservó el nombre de esta tribu indígena, pero sin los indígenas, lo cual pues es una muestra de cómo, de la superficialidad de de estos eventos deportivos, pero eh, que es, eh, es una superficialidad enfocada a generar ventas y a generar marketing, sobre todo por la cultura tan exótica de Brasil, exótica para el resto del mundo, pero para los brasileños, pues es la cultura de todos los días. Y lo que hicieron fue retirar a las personas de los lugares donde ellos habían vivido durante generaciones, solamente para construir un estadio de fútbol. Ah, bueno, tampoco puedo reproducir este video, entonces déjenme, voy a dejar de compartir en este momento y voy a compartirles, permítanme un segundo. A ver, muy bien. Aquí está de nuevo. Les advierto que estos videos pueden tener imágenes un poco fuertes porque, bueno, estamos hablando de represión policial y de violencia. Entonces, eh, ojo ahí, se sugiere la discreción requerida. A pocos meses del inicio de la Copa del Mundo en Brasil, el país se encuentra bajo protestas por el costo de este evento. En Sao Paulo, por lo menos, 1.000 manifestantes ondearon banderas y pancartas que decían «Sin derechos no habrá Copa del Mundo». Mientras marchaban hacia el centro, algunos manifestantes atacaron un vehículo policial vacío, mientras que otros incendiaron un auto y rompieron las ventanas de un edificio. La policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma dispersando a la multitud. Uno de los manifestantes dijo que las protestas del sábado fueron una reacción de las manifestaciones que tuvieron lugar durante la Copa Confederaciones en junio pasado. El año de la Copa Mundial será un año de lucha. Creo que antes de llegar al Mundial vamos a atravesar muchas peleas y manifestaciones. Durante las protestas, millones de personas han salido a las calles de todo Brasil a quejarse del aumento en el transporte público, los malos servicios y la corrupción, mientras que el país gastó miles de millones de dólares en la Copa Mundial. El grupo Anonymous Rio organizó la protesta utilizando las redes sociales con la operación Detener la Copa del Mundo. El grupo lo describió como el primer acto de protesta contra el torneo de fútbol de este año. Ahora las fuerzas de seguridad están tratando de restablecer el orden. UnivisionNoticias.com. Muy bien. Aquí quisiera hacer énfasis un poco en lo que dijo el último hombre al que entrevistaron en ese, en ese reportaje, porque él mencionó, este año va a ser un año de lucha, vamos a pasar por muchas protestas y manifestaciones antes de que empiece la Copa del Mundo. Lo que pasa es que cuando hay eventos deportivos internacionales en cualquier país,
inevitablemente los activistas locales y los activistas nacionales van a aprovechar la exposición internacional y la presencia de los periodistas de todo el mundo para hablar de las problemáticas de su país y sobre todo para dejar en evidencia al gobierno que está gastando su presupuesto en hacer una mejor fiesta, en hacer un mejor evento y no en las cosas que el país necesita. Entonces, no duden de que esto va a suceder en Monterrey también. Y de hecho, una cosa que no se dijo en el video, pero que es verdad, es que una de las razones de estas protestas que surgieron en Brasil en el 2014, en el marco del Mundial de la FIFA, fue por el aumento desmedido del transporte público. Bueno, todos los que somos de Monterrey aquí en el día de hoy sabemos que el metro ha subido al doble del precio que tenía originalmente y que los camiones también han subido considerablemente de precio. Y que de hecho, en los últimos 2 o 3 años hemos tenido protestas populares en contra de eso. Así que no duden que esas protestas se van a intensificar o se van a hacer más visibles, o ambas cosas, con el marco del Mundial de la FIFA. Entonces, tenemos que estar preparados para que esas protestas no traigan consigo la represión y la opresión policial. Ahora, vamos a hablar de el siguiente caso, que es el de los Juegos Olímpicos de Rusia, que también fueron en el año 2014. Aquí en esta imagen vemos a gente protestando, principalmente porque tan solo unos meses antes o sea, ni siquiera un año antes completo, sino tan solo unos meses antes de que se llevaran a cabo los Juegos Olímpicos de invierno de Rusia en el 2014, en Rusia pasaron una ley aprobada por el gobierno federal ruso eh, en torno a prohibir lo que ellos llamaban propaganda homosexual. ¿Qué es la propaganda homosexual? Bueno, a mí no me queda claro ese concepto porque la propaganda normalmente es un mensaje que busca convencer a una persona de algo, ¿no? Y bueno, ni modo de que te convenzan de ser gay o ser de alguna de las letras del LGBTIQ+. Eh, no creo que funcione como propaganda. Más bien, solamente sirve solamente serviría en todo caso para reafirmar a las personas que ya saben que son parte de una de las letras, ¿no? Pero bueno, ese solamente fue uno de los ejes de violaciones a derechos humanos que Rusia cometió en el marco de esas Olimpiadas, como vamos a ver a continuación. La parte más cruda de las violaciones a derechos humanos de Rusia en ese momento es probablemente lo que pasó con los desalojos forzosos y con los trabajadores migrantes que fueron explotados y en condiciones bastante inhumanas. Tuvieron que trabajar duramente cuando en el marco, o sea, tanto para la preparación de las Olimpiadas como durante el desarrollo del evento. Y por supuesto que hubo acoso a activistas y periodistas también, a los que trataban de, de reportear lo que sucedía en las calles de Rusia en ese momento. La explotación de los trabajadores incluyó de países como Armenia, Kirguistán, Serbia, Tayikistán, Ucrania, Uzbekistán. Ellos sufrieron, entre otras cosas, estos tres temas que les muestro aquí: impago de salarios, turnos de 12 horas sin pagar horas extras y la confiscación ilegal de pasaportes de parte de los empleadores rusos. Eh, Esto nos va perfilando un poquito como un modus operandi, ¿no? Bueno, ya vamos a hablar de eso un poco más adelante de manera concreta. Ah, pero antes veamos este video de nuevo, no puedo reproducirlo aquí. Permítanme un segundo.
Y ahí. Ujú. Mm, Muy bien. Vladimir Putin no quiere que haya manifestaciones durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, juegos que tendrán lugar entre el 7 y el 23 de febrero del año que viene a orillas del Mar Negro. A poco menos de 6 meses para la ceremonia de apertura, Rusia es objeto de críticas tras la aprobación de la comúnmente conocida como ley anti-gay. Una controvertida norma promulgada por Putin en junio que castiga lo que define como propaganda homosexual entre menores. El texto ha sido calificado de discriminatorio por los defensores de los derechos humanos y ha suscitado varias polémicas durante el pasado Mundial de Atletismo organizado en Rusia. Tanto dentro como fuera del país se han celebrado manifestaciones de colectivos para protestar por una norma que consideran homofóbica, pero que ha encontrado apoyo en una parte de la sociedad. Según un reciente sondeo, el 74% de los rusos están de acuerdo en que la homosexualidad no debería ser aceptada. Si quieres probar suerte con la creación de sitios web. Disculpen ese comercial, no era parte de la presentación. Este, pero sí, ya vamos viendo una serie de características en común, ¿no? Es decir, hay homofobia, hay represión, hay perfilamiento en contra de las personas reprimidas, obviamente, hay violencia excesiva de parte del Estado, hay detenciones arbitrarias. Eh, de nuevo, regresándome a lo que vimos al principio, ¿cómo diferenciamos esto de lo que actualmente está pasando en Estados Unidos? Se está volviendo a repetir la historia que ya hemos visto una y otra vez, pero todavía nos falta un ejemplo más por ver. Este lo considero muy importante porque es el ejemplo más cercano que tenemos ahorita. El Mundial de la FIFA de Qatar del 2022. Todos los demás casos que vimos en esta ocasión tienen por lo menos, tienen por lo menos 12 años de antigüedad, pero el Mundial de la FIFA de Qatar apenas sucedió hace, hace 3 años. Bueno, pongamos 4 años, pero todavía no se cumplen exactamente los 4 años porque se dio entre noviembre y diciembre del año 2022. Esta imagen que vemos aquí es las condiciones en las que dormían los trabajadores que construyeron los estadios en los que se llevó a cabo el Mundial de Qatar. Vivían en condiciones bastante deplorables, eh, a pesar de que el gobierno catarí podía asegurarles unas mejores condiciones, pero no lo hicieron porque la lógica de generar ganancias y de hacer las cosas más rápido los llevó a cometer un montón de abusos contra los trabajadores. Hay una cuestión eh, que es una de las más polémicas, que es el sistema de kafala. Es como se le llama en Qatar y en otros países del Medio Oriente, que básicamente consiste en una forma de relación laboral en la cual se utiliza a extranjeros para trabajar en el país de acogida, pero ese sistema, como no garantiza muchos derechos laborales, porque no aplican los mismos derechos laborales para trabajadores extranjeros que para los trabajadores locales dentro de esas legislaciones, eh, algunos consideran que el kafala es más como una forma de esclavitud, pero con un empaque diferente y con una publicidad diferente. Por eso muchas personas, de hecho aquí podemos ver eh, una manifestación que se dio en Qatar precisamente, solicitando la abolición de la kafala. En este caso eran trabajadoras domésticas, pero principalmente esto aplicaba para los trabajadores de la construcción, que son los que más sufrieron en este mundial.
En el año 2022, aparte de la explotación laboral de la que estábamos hablando, eh, en el Mundial de Qatar sucedieron muchas acciones de, de homofobia, a pesar de que la FIFA había garantizado de que no iba a haber homofobia y de hecho multaron a México por este famoso grito que se hacía en el estadio, eh, por considerarlo homofóbico. Lo cierto es que no hubo sanciones para las autoridades cataríes que sí cometieron verdaderos actos de homofobia. Eh, por ejemplo, eh, lo que documentó Human Rights Watch en ese año fue que se detuvo de manera arbitraria a personas LGBT, pero no a personas LGBTIQA más de, de otros países, sino nacionales, gente de Qatar, y que un requisito para su liberación era, por ejemplo, que le exigieron a mujeres transgénero que pasaran a sesiones de terapia de conversión en lo que ellos llamaban centros de atención sanitaria conductual. Que bueno, en pocas palabras, los sistemas que son eh, las terapias, las supuestas terapias de conversión contra personas de la comunidad LGBTIQ+, son simplemente formas de tortura. Por eso en algunos países ya se han prohibido y bueno, en México estamos avanzando en ese tema. Otro caso eh, muy conocido de esto fue el caso de estas banditas para el brazo, que eran las One Love, que era para mostrar apoyo a la comunidad. Eh, el gran problema aquí fue que eh, como el país que hospedaba el Mundial en ese momento, Qatar, no apoyaba esta iniciativa, la FIFA empezó a imponer sanciones deportivas como tarjetas amarillas a las personas que trajeran esa bandita. Y de hecho, se establecieron sanciones contra capitanes de 7 selecciones europeas que portaban el brazalete. Aparte de eso, personal de seguridad de Qatar confiscó banderas, sombreros y todo tipo de prendas con los colores del arco iris de aficionados y periodistas. Y sin embargo, Qatar no fue sancionado por la FIFA por hacer ninguna de estas cosas. Y lo que sí hizo fue sancionar a México por este grito tan famoso que, bueno, por cuestiones de seriedad no lo voy a repetir aquí. Eh, pero México sí fue multado por eso y Qatar no fue multado por esto otro que sí es verdaderamente preocupante. Eso habla del doble estándar que tiene la FIFA, por decirlo suave. Y bueno, de nuevo, no puedo reproducir este video. Permítanme, se los muestro. Ay, ay, permítanme un segundo. Mm, mm. Ay, ay, no, perdón, me equivoqué de pantalla. Ah, ya, ahora sí. Qatar se encuentra listo para recibir a cientos de miles de aficionados de todos los rincones del planeta que asistirán a la Copa del Mundo. El anfitrión será el primer país árabe en organizar la máxima competencia del fútbol a nivel selección y ha generado gran expectativa por toda la infraestructura que este país preparó por casi 12 años. Sin embargo, el país árabe acaparó las miradas de todo el mundo por los escándalos de corrupción y diversas denuncias de violaciones a los derechos humanos de cientos de migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios mundialistas.
En 2012, Joseph Blatter, el entonces presidente de la FIFA, anunció que Qatar sería la sede del Campeonato Mundial de Fútbol de 2022, luego de vencer a otras 4 naciones que en el papel lucían como favoritas antes que el país asiático: Australia, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. De manera inmediata, la elección de Qatar causó sorpresa y generó dudas, pues se trataba de un país que nunca había clasificado a una Copa del Mundo, con una liga profesional en desarrollo y una selección nacional poco competitiva. El 29 de enero de 2013, la revista France Football publicó una investigación en donde detallaba que Qatar había comprado votos para ser la sede del Mundial de 2022. Pese a los hechos, el 13 de noviembre de 2014, la Comisión de Ética de la FIFA concluyó que no había irregularidades en los procesos de las candidaturas a 2018 y 2022, y aludió al principio de confidencialidad para no hacer público el informe. La desconfianza en la federación fue creciendo hasta que llegó lo inevitable: la detención de 7 altos responsables y la renuncia de su presidente. Aunado a los escándalos de corrupción, la Copa del Mundo de Qatar 2022 será recordada por las violaciones a los derechos humanos de cientos de migrantes que trabajaron en la construcción de los estadios mundialistas. En 2013, Amnistía Internacional publicó en el diario británico The Guardian un informe basado en 2 investigaciones realizadas en el país árabe y decenas de entrevistas que confirmaban la existencia de trabajo forzado. A un mes del inicio de la Copa del Mundo, la FIFA generó aún más críticas a nivel mundial al presentar su cifra social de trabajadores fallecidos durante las obras en Qatar: solo 3 obreros. Los datos de la FIFA contrastan de manera brutal con los presentados en una investigación de The Guardian, los cuales indican que al menos 6.500 trabajadores inmigrantes perdieron la vida durante los trabajos de construcción de los estadios, hoteles, carreteras y demás obras para el Mundial. ¿Qué les parece? Creo que se equivocaron por un poquito nada más los de la FIFA, ¿no? De 2.500, de 6.500 personas a 3 personas, yo creo que cualquiera puede cometer ese error, ¿no? Claramente no es un intento patético de blanquear a un país que es un socio, ¿no? Lamentable esta actuación de parte de la FIFA, pero como les dije, no es de sorprenderse porque le entregaron este premio de la paz a Donald Trump. Es una prueba de que la FIFA no ha cambiado, no ha mejorado en ese aspecto. Su responsabilidad social y humana sigue siendo cero o nada, o menos que eso. Bueno, eh, esto nos lleva a que, vaya, pues tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos porque estamos en poco tiempo, ya va a ser en junio, si no me equivoco, de este año, que se va a llevar a cabo la Copa del Mundo y que Estados Unidos, Canadá y México vamos a ser sede de esta Copa. Pocos partidos se van a llevar a cabo realmente en mi ciudad, que es Monterrey, pero considerando el, el momentum político que hay en este momento y considerando la efervescencia social que hay ahorita por el descontento por ciertas situaciones que estamos viviendo, pueden llevar a que se, a que se den eventos parecidos a los que estuvimos revisando esta noche. Esperemos que no sea así. Por lo menos en Estados Unidos se está viendo exactamente lo mismo que vimos en estos países. La elección que hice de casos para esta presentación eh, no es una coincidencia. China, Brasil, Rusia son países que Estados Unidos considera enemigos. Brasil y Rusia son parte de los BRICS, que es este bloque económico que quiere hacer competencia a Estados Unidos. Eh,
China especialmente está amenazando con quitarle la hegemonía al dólar en cuanto a la economía mundial, para que se pueda comerciar de manera internacional sin tener que utilizar el dólar. Y eso representa una amenaza para Estados Unidos, o al menos así lo ven ellos. Y sin embargo, como Qatar es amigo de Estados Unidos y amigo de Israel, pues para ellos no hubo consecuencias a pesar de las claras violaciones a derechos humanos que cometieron. Entonces, Estados Unidos, que es de donde vienen la mayoría de estas investigaciones por las violaciones a derechos humanos que se cometen en estos países que consideran sus enemigos, pero internamente ellos están cometiendo lo mismo e incluso peor, porque bueno, lo que está sucediendo con el ICE tiene un perfilamiento claramente racial y claramente eh, de xenofobia, pero lo que sucedió en Brasil, lo que sucedió en Rusia y lo que sucedió en China fue principalmente en contra de gente que protestaba por causas sociales. No estoy diciendo que sea mejor, de hecho, para mí es igual de malo, pero está claro que no hay. Aquí Estados Unidos no es el faro de moralidad que pretende ser, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda a los mexicanos? Ya que nosotros no tenemos mucho que hacer por la política y la economía estadounidense. Nosotros no podemos intervenir en su política como ellos sí lo hacen en nuestros países, pero lo que nosotros sí podemos hacer es prepararnos y es organizarnos para que los derechos humanos se respeten por lo menos aquí. Si en Estados Unidos no lo van a hacer, nosotros tenemos que hacerlo. Y nosotros tenemos que garantizar para nuestra ciudadanía que no se violenten los derechos humanos, que no se desplace a las personas, que no haya desalojos, que no haya perfilamiento racial ni de ninguna otra índole para atacar y reprimir a las personas con la fuerza de la ley, sino que sea conforme a derecho, como debe de ser. Eh, por cierto, también como pura curiosidad, esta es una pequeña tabla de cuánto costaron en miles de millones de dólares cada uno de los eventos de los que hablamos el día de hoy. También tomen en cuenta que en el 2008 y en el 2014 el dólar era más costoso, pero de todas formas la diferencia es brutal, ¿no? Con esos más de 200.000 millones de dólares que gastó Qatar, yo creo que se puede blanquear la cifra de los trabajadores muertos 10.000 veces incluso. Es más, tal vez la FIFA se pasó con decir que murieron tres, tal vez debieron decir que no murió ninguno. Pero bueno, este, eh, bueno, entonces, de todos estos casos, creo que ya podemos hacer un perfil, ¿no? Podemos ya expresar un modus operandi de cómo funciona la represión cuando se usa de excusa un evento mundial como lo que vamos a vivir aquí en México. Más o menos siguen las mismas ideas. Desalojo forzado de personas indeseables, encapsulamiento de colectivos, el cual en cierta forma implica primero un trabajo de inteligencia para identificar y para tener eh, bien perfiladas a las personas que son miembros de esos colectivos que hacen protesta social. Luego, que ya se tienen encapsulados a esos colectivos, empiezan las detenciones arbitrarias que pueden ser sistemáticas o no. Muchas veces es peor cuando son no sistemáticas porque implican atemorizar a las personas que viven en los barrios donde suceden esas protestas. El recrudecimiento de la brutalidad policíaca, como lo vimos en los videos que les mostré y como
vemos actualmente que sucede en los Estados Unidos. Excusar la opresión de enemigos políticos con el evento deportivo, que eso se vio muy claro, por lo menos en Rusia y en China, con los casos que vimos anteriormente. Y una muy importante, la prohibición de concurrencia. Eh, en algunos países, como por ejemplo en Santiago de Chile sucedió cuando hubo una manifestación por la educación pública y se cortó las entradas del metro de la ciudad, lo cual impidió a muchas personas tanto llegar a los puntos de reunión para las concurrencias de la protesta, como incluso salir de esas concurrencias y regresar a sus hogares. Ese tipo de medidas funcionan para reprimir, precisamente siguiendo este mismo patrón que les estoy mostrando. El encapsulamiento, la detención, el recrudecimiento y usarlos de excusa. ¿Por qué golpeamos a toda esta gente? Bueno, es que necesitamos mantener una imagen de limpieza de la ciudad porque hay extranjeros y que vienen a ver los eventos deportivos y qué culpa tienen ellos de que nosotros tengamos problemas internos, ¿no? Bueno, así que ahora ya, ya vamos a ver ahora qué es lo que podemos hacer. Ya hemos estado hablando de pura negatividad, ¿no? Hemos estado hablando de las cosas malas y de cómo el gobierno las hace y de cómo maltratan a la gente. Ahora vamos a ver cómo podemos defendernos. Y bueno, de nuevo les digo, esto de lo que les voy a hablar es principalmente aplicable para México, pero eh, en sus respectivos países también habrá sus equivalentes. Primero hablemos del procedimiento ante las comisiones de derechos humanos. Este esquema está súper sencillo porque realmente es un tema fácil, nomás que no se tiene mucha cultura de esta cuestión aquí en México. ¿Cómo empieza el procedimiento ante las comisiones de derechos humanos? Bueno, todo empieza con una denuncia. Tú como persona que fue violentada por el Estado, de alguna forma, se acerca a la Comisión de Derechos Humanos y realiza la denuncia de los hechos, tal como los recuerda. Ahora, esto se puede ir por dos vertientes. Puede ser de jurisdicción federal o de jurisdicción local. Cuando la autoridad que cometió la violación a derechos humanos es federal, eso lo debe de ver la CNDH, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero cuando es una autoridad local, le corresponde a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí en Nuevo León, pues tenemos la CDHNL, pero en cada estado del país tienen su propia Comisión de los Derechos Humanos y no siempre se llaman así, tienen distintos nombres. De hecho, si no me equivoco, en Oaxaca ya se llama Defensoría del Pueblo como tal. Ese nombre no es un mal nombre, porque de hecho el concepto de las comisiones de derechos humanos surgieron en Suecia, con la figura del ombudsman. De ahí viene este personaje de 31 minutos que yo amo, que es Calcetín con Rombosman. Es una referencia a la palabra ombudsman. Ombudsman en sueco significa literalmente defensor del pueblo. ¿Y qué era el ombudsman? Pues era básicamente casi como una fiscalía que eh, en vez de irse en contra de los criminales comunes, se iba contra los criminales, pero que eran miembros del Estado, ya sea funcionarios o militares incluso. Y el ombudsman tenía la capacidad de ejercer la acción penal en contra de estas personas. Esa capacidad no la tienen nuestras comisiones de derechos humanos, pero funcionan bajo un esquema parecido. Bueno, eh, cuando es de jurisdicción federal aquí en México, el seguimiento que le puede dar la víctima es vía internet, más que nada. ¿Por qué? Porque la CNDH no tiene sedes en todos los estados. De hecho, por ejemplo, en Nuevo León no hay sede de la CNDH.
La más cercana está en Torreón, Coahuila. Entonces, es poco práctico ir hasta allá. Así que el seguimiento se hace vía internet. Pero si es de jurisdicción local, es más probable que puedas darle un seguimiento presencial. Y es lo más recomendable porque por cómo funciona el servicio público en México, es mejor, es mejor presentarte e insistir porque así los funcionarios se dan cuenta de que estás interesado, ¿no? Bueno, después de eso, después de que se interpone la denuncia y ya se determinó cuál es la jurisdicción, empieza la investigación de los hechos. Las comisiones de derechos humanos tienen la capacidad de investigar los hechos y las autoridades tienen a su vez la obligación de cooperar con la Comisión de Derechos Humanos. Si la Comisión de Derechos Humanos les manda un oficio solicitando información de un cierto funcionario o de las actividades de un cierto funcionario en un cierto periodo de tiempo, esa autoridad está obligada a dar esa información a la comisión. Si no lo hace, se pueden meter en problemas y multas y otras cuestiones. Ahora bien, después de que realizaron su investigación, que muchas veces esta investigación consiste en entrevistar personas, hablar con los involucrados, solicitar las versiones de los hechos de la autoridad que está siendo acusada también y de realizar un análisis de todo eso. Hay tres vías, hay tres formas en las que se puede terminar el procedimiento ante las comisiones de derechos humanos. La primera y la que nadie quiere tener, pues es esa, la que puse en negritas. Una declaración de no violación a los derechos humanos. Esa es una que puede pasar. Si la comisión estatal o la comisión nacional, después de investigar tu caso, determinan que no hubo violación a derechos humanos, ellos están obligados a notificártelo por escrito. Y bueno, si hacen eso, tú puedes combatir esa determinación. Ya para eso tendrías que hablar con un abogado como su servidor, ¿no? Tengo experiencia combatiendo esas determinaciones de la Comisión Estatal. Cuando la Comisión Estatal se niega a reconocer una violación a derechos humanos, se inicia un proceso diferente que bueno, por cuestiones de tiempo no nos vamos a meter en eso, pero en pocas palabras, hay formas de combatir eso. Bueno, otra forma en la que se puede terminar el procedimiento es con una mediación. En una mediación, la Comisión de Derechos Humanos te sienta a ti en una mesa, te sienta a ti y sienta a un representante de la autoridad que cometió la violación de derechos humanos y buscan que lleguen a un acuerdo en el cual se te reparen los daños como tú deseas que se te reparen, ¿no? Lo cual se termina convirtiendo en un convenio que, si nos vamos a lo ideal, pues lleva a la reparación del daño. Y luego, por último, y esa es la mejor forma de que termine un procedimiento ante las comisiones de derechos humanos, es con la recomendación. Una recomendación es casi como una sentencia. Ahí la comisión va a expresar el desarrollo de toda su investigación, va a explicar los hechos de manera cronológica y su razonamiento de cada uno de los hechos, así como sus conclusiones. En esa recomendación eh, van a determinar la responsabilidad de las autoridades y el grado de su responsabilidad también. Por último, muestran una serie de medidas para reparar el daño a la víctima. Esa reparación debe de estar en estos términos que les voy a mostrar aquí. En las leyes de víctimas, tanto la general como las estatales, mínimamente tienen que haber estos 5 conceptos de reparación del daño. Uno, la restitución, que es básicamente que las cosas vuelvan a estar como estaban antes de que fuera violado tu derecho humano, lo cual muchas veces no es posible, pero se hace se hace lo más humanamente posible para que puedas regresar a como estabas antes. La compensación, que es básicamente una indemnización cuantificable en dinero
para la reparación de los daños. En esa parte yo les puedo decir por experiencia que muchas veces es poco satisfactoria la compensación, pero poquito a poco los abogados estamos trabajando en eso para que esas compensaciones sean más justas. Luego está la rehabilitación, que es si los daños que sufriste fueron físicos o psicológicos, se te tiene que pagar terapias acordes al daño que sufriste para que puedas repararlo. Luego están las medidas de satisfacción. Eh, ¿Qué son las medidas de satisfacción? Son aquellas medidas que buscan eh, restablecer la dignidad de la víctima y el reconocimiento de la responsabilidad de las autoridades en el daño que causaron. Por eso un ejemplo de medidas de satisfacción son las disculpas públicas. Otro puede ser hacer homenajes a las víctimas, como, como el erigimiento de una estatua, por ejemplo, o de un mural, etcétera. Y por último están las medidas de no repetición. ¿Qué son las medidas de no repetición? Son medidas que la comisión le recomienda a la autoridad responsable para que no vuelva a suceder lo que hicieron. Por ejemplo, si estamos hablando de que fueron policías municipales que violentaron los derechos humanos, lo cual es muy común que suceda, eh, esas medidas de no repetición deben de incluir capacitaciones en derechos humanos para los policías de ese municipio, por ejemplo. Ahora bien, todo esto que les digo, pues fueron recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos. Ustedes dirán, bueno, pues una recomendación no es algo obligatorio. Bueno, sí, en teoría no es obligatorio. Esto que la Comisión de Derechos Humanos le sugiere a la autoridad responsable no es obligatorio, pero siempre hay un pero. No es obligatorio, pero la autoridad que no quiera cumplirlo tiene que explicar por escrito por qué no quiere cumplirlo. Si la Comisión de Derechos Humanos dice, mira, después de mi investigación, aquí te demuestro que tú hiciste esto y que dañaste a esta persona de esta manera y tienes que repararla de esta otra manera. Si tú me dices que no, me tienes que decir por qué no. Y si esa explicación no es conforme a derecho, es decir, si tu explicación no es conforme a las leyes de México, pues no va a ser válida. Y si no es válida, vas a tener que acatar las recomendaciones que hizo la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, sí, son recomendaciones y no son obligatorias, pero son, son recomendaciones, digamos, voluntariamente a la fuerza, porque de todas formas vas a obligar al funcionario a que haga lo que está pidiendo. Otra cosa, y que es muy común, es que la autoridad diga, sí, Comisión de Derechos Humanos, te acepto, por ejemplo, las medidas de no repetición. Voy a asesorar a todos mis policías para que tomen un curso de derechos humanos, pero no le voy a dar ni un peso a la víctima. Es muy común que pase eso. Bueno, no pueden hacer eso. La propia ley de la Comisión de Derechos Humanos establece que la autoridad tiene que aceptar la recomendación por completo o negarla por completo. No puede aceptarla en parte sí, en parte no. Y si hace eso y no cumple con sus obligaciones, la última instancia que sigue es un juicio político en contra del funcionario responsable. Y bueno, ningún funcionario en este país quiere tener un juicio político, porque es exponerse ante el Congreso del Estado o el Congreso Federal, dependiendo del caso. Y es ahí el Congreso tanto el Congreso estatal como el federal, fungen como jurado. Aquí ya no es un juicio ante el Poder Judicial con un juez, etcétera. No, aquí eh, el Congreso funciona como jurado y será el Congreso el que determinará la culpabilidad del funcionario acusado. Y si es así, si lo declaran culpable, pues va preso. Por eso es juicio político, no es un juicio en el sentido clásico eh, jurisdiccional.
Así que bueno, todo esto es para decirles que el procedimiento ante las comisiones de derechos humanos sí funciona. Es mentira eso que dicen de que no sirven para nada, realmente sí sirven, no más que hay que hacerlas funcionar. Así como cualquier otra institución en este país, si no le damos para adelante, no se mueve sola. Es, eh, es triste, pero es verdad. Ahora bien, les voy a hablar de otro tema que es un poquito más universal. Prácticamente todos los países de América Latina tienen esta figura, el habeas corpus. ¿Qué significa habeas corpus? En latín significa cuerpo presente. ¿En qué consiste? En que si una persona fue detenida de forma arbitraria y sus familiares o sus amigos no saben dónde está esa persona, el habeas corpus es un documento que se entrega ante el Poder Judicial y se le dice, quiero que me presentes a esta persona viva ante un juez y quiero saber dónde está y si está bien. En México también lo conocemos como amparo buscador porque no tenemos un recurso legal que se llame así tal cual, habeas corpus, pero es un amparo en este caso, donde le dices al Poder Judicial, a esta persona la detuvieron arbitrariamente, no sabemos dónde está, por favor, preséntamela viva y quiero que quede un acta judicial formal donde se muestre que esta persona está bien y que no ha sido, vaya, que no está muerta, en pocas palabras. Si la autoridad no puede hacerlo, significa que sí mataron a la persona y pues ahí ya es meterse en otro problema porque es un homicidio. Pero bueno, precisamente como existe el habeas corpus, esto te garantiza a que el gobierno por lo menos no va a intentar matar así como así a las personas, aunque sabemos que lo puede llegar a hacer, pero el habeas corpus es una herramienta para evitarlo. Y si el gobierno sabe que sabemos que existe esta herramienta, es menos probable que utilicen la brutalidad policíaca de forma letal en contra de las personas. Bueno, ese es un ejemplo. Y por último, les quiero presentar esto. Esto pues aplica más que nada para los mexicanos. Son los amparos en cuanto al artículo 15 de la ley de amparo. Esta página es la página importante. serviciosenlinea.pjf.gov.mx, que es el portal del Poder Judicial de la Federación. Ahí es donde tienen que dar clic. Amparo contra ataques a la vida, la libertad e integridad de las personas. ¿Contra qué sirve este amparo? Bueno, como dice aquí arriba, es este va en contra de de actos de autoridad que pongan en peligro la privación de la vida, ataques a la libertad personal, o sea, detenciones arbitrarias, incomunicación, o sea, que una persona haya sido detenida y que ni siquiera su abogado pueda comunicarse con esa persona, deportación o expulsión injustificada, destierro, que está prohibido en México, extradición, cuando obviamente es contraria, una extradición no contraria a la ley, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al ejército o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. El artículo 22 es el que establece que en México están prohibidos la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Eh, y bueno, si una persona que conoces está en ese supuesto, tú puedes interponer este amparo a favor de esa persona. Solamente tienes que demostrar que existe esta relación entre tú y esa persona y que estás informando al Poder Judicial de eso. Y ni siquiera tienes que ser abogado para interponer un amparo en este sentido. Solamente con que cumplas los requisitos mínimos del amparo, que es exponer los hechos, señalar a la autoridad que cometió el abuso, señalar a la víctima y señalar cualquier información que tengas sobre su paradero, y ahí puedes promover este amparo. Y lo interesante de este es que se promueve vía internet. No tienes que ir directamente al juzgado de distrito, que es donde correspondería interponerlo por ser un amparo indirecto.
No tienes que acudir directamente ahí, sino que basta con que lo interpongas por internet y cumplas con los requisitos que te piden aquí, que es tu información personal muy básica, ubicar la oficina en la que te encuentras, porque dependiendo del estado, corresponde una oficina u otra, subir el documento, que es un PDF del amparo del que estamos hablando, y un pequeño resumen. Por ejemplo, aquí yo les puedo hablar de una anécdota personal. Eh, yo estuve atendiendo a una persona que fue víctima de tortura en, dentro de un cerezo, dentro del cerezo de Apodaca, uno de los tres cerezos de aquí de Nuevo León. Y bueno, no les puedo contar a grandes rasgos de este caso, pero sí les puedo contar que esta persona estaba en una condición médica muy delicada y que necesitaba tratamiento permanente. Pero las autoridades del penal, las autoridades de la cárcel, lo llevaron a confinamiento solitario y esta persona estaba muy limitada en cuanto a la comunicación exterior. Cuando a mí me informó de eso, me lo informó por teléfono y solamente pudo explicármelo en 2 minutos lo que le estaba pasando. Entonces yo lo que hice fue interponer un amparo en términos del artículo 15 y lo interpuse a través de la página de internet, así como les estoy mostrando a través de este portal. Algo bueno de este amparo, de este tipo de amparos, es que no siguen las reglas del amparo común, que es seguir los tiempos y los términos del Poder Judicial, sino que aquí en menos de 48 horas tienen que darte respuesta. En mi caso, yo interpuse este amparo a las 4 de la tarde de un viernes y para el mediodía del sábado ya estaban sacando a mi víctima del confinamiento solitario. Así que funcionó. Eh, Podríamos decir que este amparo le salvó la vida a esta persona, porque si él seguía en esas condiciones, inevitablemente iba a morir. Gracias a este amparo que interpuse, eh, mandaron un actuario hasta el Cerezo. Este actuario tuvo que preguntar por mi víctima, por su nombre, y tuvieron que presentársela vivo. Y él constatando cuáles eran sus daños físicos, cuál era su condición, etcétera, etcétera. En derecho, cuando hablamos de un amparo, solicitamos los abogados la suspensión provisional del acto reclamado, o sea, del acto violatorio de los derechos humanos. Cuando se trata de amparos en términos del artículo 15, esa suspensión se concede de plano. Es decir, antes de que el juzgado investigue nada, se concede esa suspensión para asegurar que la persona a la que estamos tratando de proteger siga con vida hasta que termine el juicio, por lo menos. Entonces sí, este tipo de herramientas funcionan y son muy útiles para proteger la vida humana. Es bueno tenerlas en cuenta, sobre todo en tiempos donde la represión gubernamental puede recrudecerse. Entonces, bueno, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Bueno, primero que nada, hay que aprender del pasado. El que no aprende del pasado está condenado a repetirlo, ¿no? Se requiere organización social y civil para vigilar y documentar los actos de autoridad que pongan en peligro los derechos humanos. Como ciudadanos tenemos que vigilar y tenemos que registrar todo lo que podamos en esas cuestiones para que estos actos no queden impunes y que ninguna víctima se quede sin ser atendida. Y por último, tenemos que estar listos con múltiples estrategias de defensa contra potenciales agresiones. Ah, bueno, aquí está la bibliografía de todo lo que les mostré el día de hoy, por si quieren revisarlo. La mayoría de mis fuentes son Amnistía Internacional y Human Rights Watch. Pero pues también de los videos que les mostré, algunos eran de Univision, otros
otras agencias de noticias, etcétera. Les quiero agradecer mucho por estar aquí conmigo en esta presentación del día de hoy. Espero que les resulte útil y que bueno, podamos continuar hablando de esto en el futuro. Les quiero comentar también que próximamente voy a estar armando, dependiendo del éxito de esta conferencia de hoy, voy a estar armando un curso más completo, más específico sobre protección a derechos humanos, ya en forma y que va a tener eh, la, ¿cómo se dice? Perdón, la configuración de un diplomado que, que sea útil incluso en materia curricular. Por el momento, ahí les dejo mi contacto, ese es mi correo electrónico. Y si leen ese QR, los va a llevar directamente a mi LinkedIn. Bueno, les agradezco mucho y ahora estoy listo para responder las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Dionisio. Muchísimas gracias. Es muy valioso aprender acerca de los procedimientos que existen para la defensa de los derechos humanos, así como los medios de defensa, ¿no? Es muy importante estar conscientes de ellos. Asimismo, son muy interesantes los casos de estudio que se expusieron. Creo que es muy valioso tener como una mente crítica y un análisis crítico de pues las acciones que se realizan, ¿no? De parte de los gobiernos, como también de parte de los grupos sociales, ¿no? Eh, sí tengo que hacer un disclaimer de las opiniones políticas e ideológicas expresadas aquí en la ponencia son responsabilidad del ponente. Son bienvenidas todas las opiniones. Creo que algo que nos enriquece mucho es el poder dialogar entre distintas posturas y creo que se llega siempre y cuando estemos basados en la dignidad humana eh, y en el respeto a los, tanto al portador de las opiniones como a los derechos humanos y a la dignidad humana, a, se llegan a conclusiones muy buenas, ¿no? Entonces, sí, muchísimas gracias y bueno, quedó por favor, si alguien tiene algún comentario o pregunta, adelante. No te escucho, Jav. Hola, tengo una pregunta. Ya. Dijiste que, o sea, diste todos estos ejemplos sobre otros países que infringieron derechos humanos y lo que yo más o menos concluí fue que al final todos estos eventos deportivos exacerban un síntoma que ya se estaba llevando desde antes. En el caso de China con el Tíbet, en el caso de Qatar con la esclavitud. En México, ¿cuáles crees que serían los síntomas que se podrían ver exacerbados para que justamente la población ya esté esto, con las defensas altas, ¿no? En esos aspectos. Uf, esa es una muy buena pregunta. A mí me parece que eh, el principal problema en México pues sería la seguridad pública, sin duda alguna. Las personas no se sienten seguras dependiendo también del estado y del municipio del que hablemos, hay un mayor o menor preocupación por la seguridad, pero en general es un problema que aqueja a todo el país. Entonces, si, si los colectivos de protesta ciudadana y de protesta social llegan a manifestarse sobre un tema que quieran exponer a nivel mundial, bueno, pues seguramente va a ser el de la seguridad pública. Y cuando hablamos del estado de Nuevo León y de la ciudad de Monterrey, actualmente hay una, hay mucho movimiento social respecto del transporte público. Y de hecho ya ha habido protestas que han terminado con represión, aunque no tan brutal como las que vimos a lo largo de esta presentación, pero sí ha habido. Entonces, es un tema a tomar en cuenta, es algo que puede aumentar en cuanto a nivel de peligrosidad.
Esa sería mi respuesta. Me siento conforme con la respuesta. Gracias. Me gustaría también preguntarte si existen alguna buena práctica por parte de, más que nada, de los gobiernos para preservar el orden público durante las protestas y todo esto, para siempre, claro, respetando como la dignidad humana y la seguridad de los manifestantes, eh, pero también como guardando la contención para, pues sí, preservar el orden público. Sí, bueno, yo soy de los que creen que para preservar el orden público, pues lo principal es respetar el Estado de Derecho. Es decir, cualquier detención, cualquier arresto se debe de hacer con los parámetros mínimos legales, siempre leyéndole sus derechos a los ciudadanos antes de ser detenidos, para que eso no se convierta en represión o en brutalidad policíaca. Cuando la manifestación es violenta o destructiva por sí misma, bueno, lo que te queda por hacer es, en vez de responder con más violencia, lo que te queda es hacer trabajo de inteligencia para determinar exactamente los daños, exactamente los responsables, e irte directamente contra esos responsables y no contra una multitud enardecida que solo va a multiplicar de forma potencial la violencia. Eso es lo que yo establecería como buenas prácticas en ese sentido. Muchas gracias. Y de la misma forma, del otro lado de la moneda, por ahí, por ejemplo, he escuchado que Greenpeace tiene recomendaciones para protestar. No sé si quieras expresar algunas, no sé, alguna clase de protocolo de recomendación para quienes gusten manifestarse, hacerlo también, obviamente, de forma, eh, pues sí, no violenta más que nada. Sí, bueno, pues hay en las experiencias de otros países, pues normalmente cuando un gobierno se siente eh, atemorizado, es, eh, es normal que aunque la protesta sea muy pacífica, ellos fuercen las cosas para volverla no pacífica. Entonces, muchas veces no depende tanto de los que protestan, sino de la respuesta del gobierno. Pero sí, lo que yo más le recomendaría a los que protestan es que mantengan sus protestas dentro de lo pacífico para evitar la brutalidad y la represión policíaca. Las marchas, los cánticos, las pancartas de protesta no deben de ser una provocación para generar violencia. Ya romper vidrios, incendiar cosas, eso ya es otra cosa. Eso no lo recomendaría, pero también entiendo que en algunas partes del país las cosas están muy, muy complicadas, más complicadas que en Monterrey. Y bueno, tampoco me atrevería a criminalizar a personas que elijan otras formas de protesta. Pero yo siempre recomendaría mantenerlas pacíficas. Creo que alguien está levantando la mano. Sí, yo, Blanca. Hola Blanca, ¿qué tal? Un gusto Hola, escucharte. gracias, igualmente. Pues yo tengo una duda, o sea, nosotros como ciudadanos comunes, ¿cuál sería la recomendación que darías en dado caso que tanto en este mundial que va a haber aquí en la ciudad o en otros lugares seamos conscientes o estemos viendo que se está o detectemos que hay algún tipo de violación a derechos humanos? O sea, si estamos viendo que está sucediendo, ¿cuál sería la recomendación como abogado a un ciudadano común? ¿Cuál es la acción que debemos tomar en ese momento? Bueno, mi recomendación sería documentarlo y registrarlo lo mejor posible. Si lo puedes registrar como un video, mejor todavía. Si no, registrarlo de forma escrita, es decir, en este lugar, a esta hora, en esta fecha, presencié esto, presencié exactamente esto y describirlo lo mejor posible. Y teniendo esa información, presentarla ante la Comisión de Derechos Humanos que corresponda o eh,
si ya pasó a ser una detención arbitraria, por ejemplo, ahí puede aplicar el amparo en términos del artículo 15 o el habeas corpus, que también hablamos durante esta presentación, em, entre otras cosas, pero lo principal es eso, documentar y registrar lo mejor posible esas violaciones a derechos humanos. Muy bien, muchas gracias. No hay de qué. Y nunca ir solos. A ninguna protesta, nunca vayan solos, porque si te pasa algo a ti, necesitas a alguien que registre lo que te pasó a ti. Y si le pasa a tu compañero, tú registras lo que le pasó a tu compañero. Esa es mi recomendación también. Ok. ¿Puedo preguntar otra vez? Sí, adelante. Mostraste China, ¿no? Estados Unidos, China es comunista, Estados Unidos es capitalista. Yo te quería preguntar si en México ves una represión más grande dependiendo del color político, o si es justamente más o menos parecido ya que has estado trabajando en derechos humanos. Uf, esa es una pregunta más incómoda, sobre todo si no queremos Perdón, eh, perdón, perdón. politizar esto. No, no te preocupes. De hecho, es una excelente pregunta. Eh, la verdad, siendo muy, muy honestos, depende también no solo del color del partido político del que estemos hablando, también depende del estado en el que estemos hablando. Porque, por ejemplo, la Ciudad de México, por ejemplo, siempre ha sido mucho más liberal que otros estados en el sentido de las protestas y se permite a la gente protestar. En general hay menos violencia, entre comillas, menos violencia en la Ciudad de México. Y, y bueno, algunos podrían decir que eso es porque la Ciudad de México lleva desde el año 2000 siendo gobernada por la izquierda, pero, pero no exactamente, ha sido un proceso paulatino en el cual eh, básicamente los gobiernos han empezado a entender que no van a contener a la gente y que contenerla de forma violenta no sirve, entonces los dejan ser. Y cada estado de México está en desarrollo en ese sentido. Hay estados en los cuales protestar ha sido más peligroso que en otros, por ejemplo, Monterrey. Eh, en hace 40, 50 años, protestar en Monterrey era mucho más peligroso que actualmente. Y como consecuencia, las últimas generaciones de regiomontanos tienden a protestar menos. Pero en los últimos tiempos ha resurgido un poco ese espíritu. Y podría ser que tenga que ver un poco con el cambio de paradigma de Morena que tratan de no reprimir las protestas pacíficas. Eh, Creo que es un tema interesante para analizarlo. Yo creo que voy a escribir un ensayo sobre eso. Muchas gracias por la idea, Javier. Jessy. Jessy, no, no te escucho. ¿Ya se me escucha? Sí. Ok. Iba a comentar que, por ejemplo, aquí en Sonora, hasta hace poquito, antes había una ley que si tú quieres hacer una marcha, que si tú quieres hacer una protesta, tenías que pedirle permiso al gobierno. Tenías que decir, oye, oigan, vamos a protestar a esta hora, tal así, ¿no? Y hace como un par de meses ya no, ya puedes protestar, ya puedes hacer tu marcha y no tienes que estar pidiendo permiso. Sí, eso es genial. Eso significa que han avanzado en el tema, ¿no? Ya han entendido que contener de forma violenta a la gente pues no funciona. Es mejor. eh, Otras formas de ingeniería social son mejores. Al final del día, el derecho es una ingeniería social. Aunque algunos abogados me querrán colgar por lo que acabo de decir, pero sí, los abogados somos ingenieros sociales. Hay una mano levantada. Hola Dionisio. Muy interesante por tu cuestión acerca de lo de los procesos sociales. Gracias. Justamente eso de la ingeniería social me hace acordar un incidente que hubo en marzo del año pasado en donde yo vivo, en Arequipa, en Perú, que ocurre lo siguiente. En la plaza de armas de mi ciudad
generalmente es el punto de encuentro de las manifestaciones sociales, pero por unos incidentes que hubieron en la época de carnavales, la plaza la cerraron. Pero curiosamente, eso te hablo de finales de febrero del año pasado, cuando hubo una marcha por el Día Internacional de la Mujer. Mm. Curiosamente hubo el terrible incidente de que por un lado la municipalidad prohibía, decía, claro, se puede prohibir la manifestación porque se podía entenderse. Uno era para prevenir actos de vandalismo en patrimonio histórico, porque días antes hubieron unos desadaptados que dañaron la infraestructura y habían llevado unos restauradores, pero por el otro lado también se chocaba con el legítimo derecho a la protesta. Y al final, o sea, como tú dices, esa falta de ingeniería social terminó en un escenario bastante trágico. Por un lado, con activistas feministas que literalmente como que trataban de evadir esa, ese espacio de crisis, como te diría. La plaza está vetada por cuestiones de ornato, pero por otro lado, la municipalidad que tristemente terminó criminalizando a varias activistas por supuestos actos de vandalismo. Y esa es una tensión que, claro, se tiene que hacerse una de las mejores formas posibles. Sí, por supuesto. De hecho, pues ahí lo que estamos viendo es un excelente ejemplo de, de la... eh, ahí. ¿Cómo lo mencioné en la presentación? Era este concepto. Aquí. Era la prohibición de la concurrencia, sí. Y bueno, también dependiendo de qué tanto se problematice eso, puede llegar a convertirse hasta en un desalojo, ¿no? Cuando las personas se niegan a salir de un lugar específico que la autoridad no quiere que estén ahí, o en este caso de lo contrario, evitar que entren a un lugar en específico, como, como lo que tú mencionas. Sí, ese es el modus operandi de la represión y conociéndolo es más fácil de combatirlo. Muchas gracias por tu aporte. Claro, o sea, algo que se tiene que resolverse mediante diálogo, la persuasión en ese caso, haber dicho, oye, te vamos a concederte un espacio en la plaza Sí, porque tienes que entendernos que estamos haciendo estas obras, pero tampoco llegar, o sea, a casos donde, por un lado, alguna gente, personas traten de victimizarse para evadir el conocimiento de una situación de crisis, pero por otro lado, una municipalidad que criminaliza para tratar de imponer una especie de noción de disciplina y orden criminalizando todo. así es, y eso es la muestra de un gobierno que tiene, irónicamente, eso demuestra que un gobierno tiene poco control sobre su territorio, al contrario de lo que tratan de demostrar. Muchas gracias. ¿Alguien más le gustaría hacer algún comentario o pregunta? Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias, licenciado Dionisio. Creo que es muy valioso este análisis crítico que se realiza eh, de ambas posturas. Creo que es muy valioso el análisis, o sea, no solamente de un lado, sino ambos. Creo que es importante para llegar a conclusiones como integrales y pues que son benéficas o sea, primordialmente se busca que sean benéficas para los derechos humanos y para la protección de la dignidad humana. Bueno, Connie, muchísimas gracias también por la presentación y vamos a proceder a hacer entrega del reconocimiento. Gracias. Ok, bueno, hago entrega del reconocimiento en nombre de la maestra Sandra Luz Castillo y doy lectura. El Colegio de Profesionales, Promotores de la Cultura de los Derechos Humanos, otorga el presente reconocimiento al licenciado Juan Dionisio Loza Cerda, en agradecimiento por los valiosos conocimientos, análisis y perspectivas compartidas en la ponencia El Mundial FIFA 2026, Cómo prevenir violaciones a derechos humanos, llevada a cabo de manera virtual el día de hoy, 16 de febrero del 2026. Firma la presidenta fundadora, licenciada maestra Sandra Luz Castillo Hernández.
Bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias por sus participaciones. Connie, muchísimas gracias por tu moderación. Desde luego, gracias, licenciado Sí, Juan Dionisio, por la preparación y todos los conocimientos que nos has compartido el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme esta plataforma y por darme este espacio para poder expresarme, especialmente un tema que me apasiona tanto, como son los derechos humanos. Y está abierto siempre a enriquecer el diálogo y el debate en cuanto a derechos humanos. Y bien, Connie, si gustas también para cerrar la sesión. claro que sí. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión titulada De la resistencia a la resiliencia, cómo adaptarse y crecer ante los constantes cambios. Esperemos haya sido de gran provecho para ustedes. Muchas gracias y que tengan bonita noche. Bueno, muchas gracias. Que tengan todos bonita noche. Les esperamos en nuestras próximas sesiones. Hasta luego. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Loza. Saludos, buenas noches. Gracias, ingeniero. Gracias. Nos vemos. Hasta luego.